Comincio dicendo alcune cose, Padre Jonathan, Comienzo diciendo algunas cosas perché Rodrigo ha detto molte cose porque Rodrigo ha dicho muchas cose interessanti e anche importanti. muchas cosas interesantes y también importantes. Quelle che dirò io non sono alternative, Lo que yo voy a decir no son alternativas, piuttosto bisogna integrarle lo que significa necesariamente integrarlas. e già dico che sono 2 o 3 idee grandi da ricordare. Ya presento que son 2 o 3 ideas grandes para recordar. E la seconda cosa che non ho mai detto in questi giorni, La segunda cosa que no se ha dicho en este día, però che è molto legata alla teologia pastorale, pero que está muy vinculada a la teología pastoral, è il titolo della settimana teologico-pastorale. es el título de la Semana Teológica Pastoral. Non ripeto quello che ho detto il primo giorno No repito lo que yo he dicho el primer día sulla speranza, sobre la esperanza, però mi sembra importante pero me parece importante dire che quel che è in crisi non è la Chiesa, decir que no es la iglesia que está en crisis, è un certo modello di Chiesa es un cierto modelo de iglesia che in un contesto particolare que en un contexto particular non riesce a svolgere bene la sua missione. no logra encontrar bien su misión. E bisogna stare attenti a non confondere le cose. Es necesario estar atento para no confundir las cosas. Per questo la teologia pastorale vuole mettere in evidenza gli elementi fondamentali Por esto la teología pastoral quiere colocar en evidencia los elementos fundamentales, quelli che abbiamo chiamato il primo giorno, insomma, gli elementi appunto fondamentali che fanno la vita della Chiesa, aquellos que hemos llamado en el primer día los elementos fundamentales de la vida de la iglesia, che sempre sono presenti in tutti i modelli di Chiesa que siempre están presentes en todo modelo de iglesia, e creare un nuovo modello y crear un nuevo modelo dove questi elementi sono presenti, donde estos elementos están presentes, però rispondono diversamente a problemi diversi. pero responden diversamente al problema diverso. Questa unità tra dato del contesto e dato di fede Esta unidad entre el dato del contexto y el dato de fe elabora i criteri per l'azione pastorale. elaboran los criterios para la acción pastoral, E quindi non sono da dedurre dalla teoria, que no son conclusiones, no son consecuencias solo de la teoría, non sono neanche accettazione di quello che succede in realtà, no son tampoco realidad. solo aceptaciones de lo que sucede en la realidad, ma una forma particolare dell'incontro tra Dio e l'uomo. sino una forma particular del encuentro entre Dios y el hombre. Questo mi sembra importante. Un tempo di crisi è un tempo in cui gli elementi fondamentali vengono fuori Esto me parece importante, que en tiempo de crisis los elementos importantes salen afuera, mentre possiamo lasciare indietro Mient- quelli che non servono più. mientras podemos dejar fuera aquellos que nos sirven más. Quindi non è una crisi per morire, Entonces no es una crisis para morir, sino per vivere. sino para vivir. Bueno. Empiezo. Creo que no sea posible para nosotros hoy interrogarnos sobre el tema por qué los cristianos estamos llamados a participar a los procesos democráticos sin colocar nuestra pequeña reflexión en el marco del pontificado de Papa Francisco. ¿Qué significa el hecho que el Espíritu de Dios puso en esta etapa de la historia de la Iglesia y del mundo exactamente un latinoamericano en la silla de San Pedro y como jefe de la Iglesia Universal? ¿Cuáles compromisos y cuáles tareas resultan de este hecho para los católicos
no solo chilenos, sino también latinoamericanos, e en particular para los católicos latinoamericanos comprometidos en la acción pastoral o incluso en la acción política. Si el espíritu ha preferido el arzobispo de Buenos Aires, tal vez la razón sea que, filtrada a través de su sensibilidad de historia de hombre creyente, de discípulo misionero de la América Latina, la palabra de Dios resuena o resonará más convincente para los hombres de nuestro tiempo. ¿Por qué dice esto? Porque Papa Francisco es no solo el primer papa latinoamericano, es también el primer papa del mundo de los pobres. Él habla espontáneamente la lengua de los pobres. Aquí en Italia, en Roma también. Sus extrañas están hechas de las mismas experiencias, de los mismos sufrimientos, de las mismas humillaciones de que son hechas las entrañas de los pobres. Pablo VI y como el Benedicto XVI fueran hombres del mundo de los ricos que como discípulos de Cristo y sus vicarios asumieron el mundo de los pobres y se hicieron pobres con los pobres, exactamente como San Pablo podía escribir que era judío y por amor de Cristo se hizo griego por los griegos. San Juan Pablo II era pobre y venía de un pueblo pobre, era pero una pobreza diferente, una pobreza que era el resultado de un sistema socioeconómico comunista que se superó en buena medida también a través del testimonio y del estilo pastoral de este Papa. Él hizo resonar en el foro de los pueblos la voz de las naciones oprimidas por el comunismo y por un sistema imperialista soviético. Escuchando su voz, las naciones oprimidas se dieron cuenta en sí mismas y se transformaron de objetos en sujetos de historia. Lucharon por sus derechos con las armas pacíficas de la verdad y al final cambiaron la historia del mundo. Así también se desactivó la amenaza de la guerra nuclear que podía destruir la humanidad. Papa Francisco es el primer papa que viene de los pueblos pobres del occidente capitalista y habla con su voz. Me pregunto, ¿quiere el Espíritu activar a través de él un proceso análogo? Análogo significa similar, pero al mismo tiempo muy diferente, para los pueblos oprimidos del occidente. Es este el significado de la insistencia del Papa en repetir que vivimos no una época de cambios, sino un cambio de época. Y en el afán con que repite este lema, no hay por acaso la angustia de otro conflicto que amenaza el futuro de la humanidad, sino conseguimos abrir, como decía Rodrigo antes, un nuevo diálogo de justicia a lo interior de las naciones y entre las naciones. Digo también que esta cosa, que los pobres no siempre tienen razón, pero tienen razón sobre la cosa fundamental. Padecen injusticia. La injusticia fundamental es que son hombres y tienen el derecho al respeto de su dignidad humana. Ya lo decía ayer, el otro día. El respeto de la dignidad es algo muy abstracto, pero al mismo tiempo muy concreto. Es el derecho a ser acogido como hermano por los otros hombres, porque cada uno es imagen visible de Dios invisible. ¿Y cómo se puede acoger a uno como hermano si él tiene hambre y yo no le doy pan? El hombre está hecho para vivir en una comunidad solidaria en que cada uno está interesado vitalmente a la vida del otro. Esto es que me golpeó de lo que ha dicho Rodrigo. Es la comunidad de la familia, pero es también la comunidad del pueblo y de la nación. En un cierto sentido, antes aún del derecho al pan, viene el derecho a la dignidad y el derecho a ser parte de una comunidad humana auténtica. Todos los otros derechos son una consecuencia de este derecho primordial y fundamental. El contenido originario del mensaje cristiano es que Dios envió a su Hijo para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, los pobres desunidos del mundo, y juntarlos en un pueblo nuevo. Si consideramos que la raíz prima de la pobreza es el no ser parte de una auténtica comunidad humana, súbito se disipan los equívocos sobre la opción preferencial para los pobres.
El rico también es un pobre. Cuando se rechaza a cumplir con los deberes de la solidaridad, cuando se aísla con su dinero y deja que la alegría de su corazón sea la contemplación o la cuenta del oro y de la plata, o el gozo del poder y no la sonrisa, o el bienestar y el cariño de los hermanos. Me parece importante afirmar que la Eucaristía transforma la estructura ontológica del ser humano y lo conforma a Cristo. No es una acción nuestra, sino una acción que Dios hace por su Espíritu por nosotros. Es una verdadera acción, tiene efectos. No es simplemente una apariencia, sino una realidad. Todos los hombres que se reconocen en Cristo son ontológicamente una cosa sola. Esta comunión ontológica necesita, pero, de explicarse en una comunidad sociológica en que el ser una cosa sola, dice Rodrigo también, asuma la dimensión visible de la construcción de una comunidad. La comunidad cristiana está situada a lo interior de una comunidad nacional. Por un lado, la comunidad nacional es más grande que la comunidad cristiana. No todos los miembros de la comunidad nacional son cristianos. Por otro lado, la comunidad cristiana es más grande de la comunidad nacional. La iglesia del Chile, la iglesia vive en todas las naciones de la tierra. Además, los confines entre comunidad nacional y comunidad cristiana no son claramente definidos. Hombres cristianos actúan bajo la influencia de ideologías seculares y hombres no cristianos conservan en su corazón las huellas de formas de comunión cristiana aprendidas en su familia y que siguen siendo activas aunque el sujeto en cuestión no se considere cristiano. En todo caso, la comunidad cristiana forma personalidades comunionales que tienen la tendencia natural a crear comunidades entre sí y con otros. La evangelización activa procesos de formación de identidad popular diferentes en contextos históricos, sociales, culturales y geográficos diferentes. En estos procesos, hombres aislados se juntan y constituyen sujetos comunitarios, sujetos populares. Al final constituyen o reconstituyen identidad nacional. Eso aconteció en el proceso de formación de las naciones y acontece también hoy cuando nuevas naciones se forman y viejas naciones corren el riesgo de disolverse en grandes masas humanas de individuos aislados que no tienen ninguna conexión entre sí y no constituyen una comunidad. En ese contexto, me parece que la primera tarea es construir comunidad. Relaciones, ya lo he dicho, lo repito, relaciones humanas nuevas y no alienadas a partir de la nueva personalidad comunional creada por la Eucaristía. Por este hecho, por este acontecimiento, que es la Eucaristía, que no es un rito, es un hecho divino en la historia de los hombres. Esta nueva personalidad comunional actualiza y representa también valores ya presentes en la cultura precristiana de diferentes grupos humanos. La comunión cristiana está preparada por el orden de la creación y simpatiza con los valores propios de este orden. Lo que pasa hoy, pero, es que los valores de este orden natural se encuentran en un proceso de, lo llamaría, disolución, tal que desaparecen, y con ello desaparecen también las comunidades naturales, por ejemplo, la familia, la primera, sino se encuentran con la comunión cristiana y no reciben por ella nueva fuerza y nueva vida. Formar comunidad, educar personalidades comunionales y, sobre todo, celebrar el sacramento que transforma la naturaleza ontológica de la persona humana es una tarea eminentemente sacerdotal. Eso no significa, dice ayer, que sea una cosa que concierne únicamente a los curas. Por lo contrario, todo el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. Y de esta tarea todo el pueblo de Dios participa. Esa, pero, visa primariamente la dimensión del sacro. Tercero apunte, que me parece muy específico del
América Latina y puede ser del Chile también. La comunidad cristiana de los discípulos misioneros en la situación concreta está situada en un ambiente de vida. Esa es ella misma un pequeño ambiente de vida al interior de un ambiente de vida más amplio. La comunidad cristiana en cuanto ambiente de vida es un grupo de personas que comparten la fe cristiana y una condición de vida común que genera entre ellos una particular proximidad. Puede ser una proximidad geográfica. La parroquia, como la hemos conocida, territorial, es típicamente un ambiente de vida delimitado territorialmente. Puede ser un ambiente no delimitado territorialmente, como aprenden los estudiantes en el instituto. La pastoral del Milieu nació con este objetivo de no delimitar la acción pastoral territorialmente, geográficamente, sino como ambiente humano, relacional. Por ejemplo, la universidad o la empresa son ambientes humanos. Vivir el ambiente como condición implica afirmar en el ambiente una posición cultural. Este es lo que decía empezando. Hay la fe, hay el contexto. El contexto determina la comprensión de la fe y la fe puede dar forma al contexto. Esta es la relación que es el trabajo de la iglesia, de una comunidad cristiana. La experiencia cristiana genera un juicio sobre la manera usual de vivir el ambiente, el juicio cultural, es la manifestación de una manera cristiana, como decía ayer, de entender qué es el amor, qué es el trabajo, qué es el tiempo, qué es la educación, qué es la cultura. Y por lo tanto contribuye a hacer el ambiente más humano. El ambiente grande es común a todos, la comunidad cristiana o más exactamente los discípulos misioneros en el sentido de Aparecida y de Papa Francisco, son los portadores de una manera diferente de vivir el ambiente. Esta manera diferente hay que poderse reconocer. En el ambiente muchos serán cristianos que pero no se pusieron el problema de una maduración de su personalidad comunional y viven más o menos contentos de una religiosidad quizá ritual. Ellos arriesgan probablemente, aunque no necesariamente, de perder su identidad de pueblo y de ser absorbidos por la masa alienada que habita nuestras megalópolis, y Santiago particularmente. Es probable que estos cristianos sean movilizados por el testimonio de otros discípulos misioneros y se sumen a ellos directamente o indirectamente y con diferentes modalidades. Pero hay una realidad de que la quiero hablar, que son los movimientos populares, que son elementos de autoconciencia popular. En ellos y a través de ellos una masa inicia a concebirse como pueblo. Son muy interesantes los discursos que el Papa Francisco tenía a los encuentros mundiales de los movimientos populares. Eso implica un elemento cultural que expresa esta conciencia, un elemento de presencia y de actividad social. Normalmente eso tiene dos vertientes. Es la acción social de lucha por la defensa de los pobres y contra la injusticia existente. Por ejemplo, la organización de un sindicato o de una acción de protesta. Y segundo, es la acción solidaria que intenta ayudar concretamente a responder a necesidades básicas a través de una acción solidaria, tal como son las campañas que he visto, los vídeos en estos días. Puede ser también la organización de una cooperativa de producción o de consumo, la fundación de una escuela. Progresivamente el movimiento popular se pone como sujeto social y necesariamente se impacta con la política. Bien, ahora la pregunta de bien. ¿Quiénes son los políticos y qué tienen que hacer? ¿Qué relación podemos pensar y actuar entre política y fe? Que es la pregunta de este día. La raíz y la energía originaria del proceso de formación de un pueblo no es política,
es religiosa. Esta es la verdad. La política es la organización de los intereses sociales, tiene que ver con la lucha para apoderarse de los recursos de la tierra. En un cierto sentido, la política divide, para dividir sin oponer los hombres los unos a los otros, para dividir, pero también para compartir. La política necesita instaurarse a lo interior de una unidad que la precede. Debe iniciar entre hombres que tienen intereses propios, como es justo y normal, y que pero tienen interés el uno al otro y se consideran el uno al otro como partes de una realidad más grande, miembros de una comunidad y de un pueblo. La conciencia de ser pueblo, que es una experiencia típicamente cristiana, en la que consiste la Iglesia, y la decisión de ser pueblo necesita la política, y pero la precede. La política la reconoce, no la crea. Por eso, antes de hablar de política y de las tareas de los políticos, hemos hablado del sentido religioso que une a los hombres y lo constituye como comunidad, y hemos considerado los movimientos populares que articulan la vida de una comunidad. Los intereses dividen. El desafío de la política es gestionar los intereses de manera tal que aquellos no destruyan, sino fortalezcan la unidad del pueblo. Por eso el político católico o un católico que se interesa a la política debe ser el mismo un discípulo misionero, es decir, debe ser profundamente inmanente a los movimientos populares y más originariamente a la comunión cristiana, que es la fuerza fundamental que mueva la humanidad hacia la unidad y la paz. Y por ser comprometidos con la política, hay que iniciar con el ser discípulo. Lo dice Rodrigo también, cuando hablaba del testimonio. Igualmente hay que ser pueblo y hay que conocer y compartir los sufrimientos y las esperanzas del pueblo. Hay que tener entrañas de pueblo, entrañas de pobres. Eso es necesario, pero no es suficiente. El pastor debe tener el olor de rebaño, pero no puede ser una oveja. El político debe poner al servicio del pueblo los conocimientos de la modalidad de funcionamiento de una sociedad compleja para que el pueblo pueda ser sujeto activo de su propio destino. Si consideramos la historia de los movimientos populares, vemos que es una historia más de fracaso que de victorias. El deseo de justicia del pueblo no consigue articularse en un proyecto realista de transformación social. Líderes insuficientemente competentes y preparados toman medidas que parecen aliviar los sufrimientos del pueblo y en realidad producen en el tiempo más pobreza y más sufrimientos. Come si dice, non faccio esempi? Voy a hacer un ejemplo. No, non faccio esempi. Non faccio esempi. No voy a hacer ejemplos. No voy a hacer ejemplos. Caudillos oportunistas toman liderazgo y se sustentan en el poder con medidas demagógicas. Al final, las viejas clases dominantes se apoderan nuevamente del poder porque son las que tienen conocimientos y relaciones para hacer funcionar el sistema de la totalidad social. A este punto regresa la normalidad y el sistema nuevamente funciona. Por supuesto, funciona a favor de los poderosos y contra los pobres. La razón es simple. Los pobres no tienen una clase dirigente que transforme sus deseos en un realista proyecto de acción. Cito un movimiento popular que ha tenido éxito y ha cambiado la historia, el movimiento polaco de Solidarność. Un momento decisivo en la historia de este movimiento fue cuando los intelectuales del Club de los Intelectuales Católicos de Varsovia se presentaron a las puertas de los astilleros de Danzig y fueron recibidos y formaron el Consejo de los Consultores. La llave del éxito fue la unidad de intelectuales y obreros. Fue necesaria mucha generosidad por parte de los intelectuales para ponerse al servicio de los obreros. ¿Por qué? Porque los intelectuales fundamentalmente desprecian a los obreros, que son por ellos ignorantes y no los entienden. Pero fue también necesaria muchísima generosidad y mucho coraje por parte de los obreros para aceptar los intelectuales. Los obreros, y más en general el pueblo, desconfía de los intelectuales,
que no lo entienden y son oportunistas, que a menudo se venden a los enemigos del pueblo. Lo que hizo posible la unidad entre intelectuales y pueblo fue el sentimiento fortísimo de pertenecer a la misma nación polaca y, aún más profundamente, a la misma comunidad eucarística que comparte el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los intelectuales? Usualmente se indican como intelectuales los literatos, los artistas, los periodistas. Para los fines nuestros definimos como intelectuales las profesiones que manejan los conocimientos y los instrumentos necesarios para manejar una sociedad compleja. Y creo que Chile sea una sociedad compleja. No se puede enfrentar los problemas de una sociedad compleja con eslogan, con todo come si dice, quell'insieme di frasi fatte. Sí. No puede ser más. Por eso esa definición abarca un número mucho más amplio y complicado de individuos y de especializaciones profesionales en campo de investigación y de conocimiento diferentísimos, que van de las ciencias naturales a las ciencias jurídicas, económicas y políticas. Los intelectuales tienen campos de especialización muy diferentes y es normal que fuera de su campo de acción y de especialización propio, cada intelectual tenga ideas y convicciones ingenuas, como las de los indoctos. El saber especializado y formalizado contiene muchas verdades que son contraintuitivas, es decir, que contradicen las evidencias del sentido común. En condiciones normales, los hombres comunes, y todos fuera de nuestro campo de especialización somos hombres comunes, tienen confianza en los especialistas y se comportan según sus avisos. Tienen, pero siempre también un elemento de desconfianza. Por un lado, todos desconfiamos de lo que no entendemos. Por otro lado, el profesional vive haciendo comercio de sus conocimientos. Es natural la duda que él utiliza sus conocimientos para engañarnos. En situaciones excepcionales puede acontecer que el ligamen de la confianza se rompe. Puede ser que se rompió en Chile en octubre. Los hombres comunes consideran entonces el conjunto de saber especializado como un engaño y pretenden regularse frente a problemas complejos sin consultar los detentores de conocimientos apropiados. El resultado en general es desastroso. Este es el problema fundamental de los llamados populistas, que están muy poderosos ahora en Europa. Las élites ilustradas se ríen de los políticos populistas y tienen razón, pero no completamente. No se puede gobernar sin saberes especializados. La diferencia de pueblo frente a los especialistas no es, pero completamente justificada. El especialista tiene también su interés particular y muy fácil se equivoca y considera arbitrariamente la solución que más corresponde a su interés particular como la que más corresponde al bien común. El especialista, además, mientras sirve el bien común, está acostumbrado también a servir los más poderosos y la sospecha del pueblo que el saber técnico se ha manipulado contra de él no es totalmente infundada. Cuando la relación de confianza entre intelectuales y pueblo se rompe, el sistema social entra en crisis y comienza a disolverse. ¿Cuál es el lugar propio del político en el sistema de las profesiones intelectuales? ¿En qué consiste la especialización del político? Aristóteles nos dice que la política en griego es una un arte arquitectónica. El arquitecto coordina para un fin, que es la construcción del edificio, artes que son diferentes. Él no es un especialista de ninguna de estas artes, pero habla el lenguaje del geómetra como lo del masón, del hidráulico como del carpintero. Se entiende con cada uno de ellos y los unifica en un trabajo común.
En un lenguaje del marketing moderno decimos que el político debe ser un especialista de relaciones humanas. En el idioma de Papa Francisco decimos que debe ser un discípulo misionero y un constructor de comunidad. El proyecto político funciona si es soportado por una comunidad de hombres convencidos y unidos entre ellos, es decir, por una amistad política orientada al bien común de la nación. La formación de un equipo competente, leal, honesto y unido por el sentimiento de una misión común es quizás una de las partes más difíciles de la tarea del político. El equipo no es propiamente una comunidad cristiana. Es muy posible que de eso participen no cristianos o cristianos no practicantes y dudosos de su propia identidad. Lo que lo une en una prima aproximación es una visión del bien común de la nación. En una dimensión más profunda, pero el equipo, como cualquier grupo humano en que se presenta un discípulo misionero, es una comunidad misionera. Si realmente soy tu amigo, no puedo no desear que tú conozcas la plenitud de la verdad y no puedo no proponerla con discreción, con atención, sin imponerla en los tiempos y modos oportunos, porque esta plenitud es lo que anima al fondo también el proyecto de bien común de la nación. Voy a concluir y salto diciendo que intentamos compendiar lo que voy diciendo sobre la vocación del político, sobre el interés de una comunidad cristiana por la política. El político debe ser un intelectual que junta un equipo y lo anima, es decir, debe construir relaciones humanas para que el equipo sea una comunidad, una amistad política al servicio del bien común de la nación. Este equipo produce proyecto político nacional. Eso es todo lo que tenemos que decir sobre la vocación política. Para contestar a esta pregunta, tenemos que volver al inicio. Al comienzo, hemos hablado de una masa que toma conciencia de sí misma a través de movimientos populares, impulsados también, pero no solo, por la acción evangelizadora. Estos movimientos populares son eventos de subjetividad de los pobres. Tienen el riesgo del populismo, dar respuestas simples a problemas complejos, porque los pobres no tienen el conocimiento de la complejidad. Este conocimiento lo tienen los intelectuales, que en general están al servicio de los ricos y no de los pobres. Los intelectuales populares son intelectuales que quieren poner sus conocimientos al servicio del pueblo, servir al pueblo y así capacitar al pueblo para que asuma una subjetividad adecuada a la complejidad del mundo de hoy, a la complejidad del Chile de hoy. Aquí encontramos, pero un peligro que es propio de todos los que se piensan como vanguardias, del pueblo. Actuar al final a favor del pueblo, pero sin el pueblo. Y terminar haciendo del pueblo el objeto de propia acción y afirmando su propio dominio sobre el pueblo. Este es el problema del leninismo. Por eso, desde el comienzo, hemos dicho que el político católico debe ser un discípulo misionero. Es decir, debe ser profundamente inmanente a la dimensión misionera de la Iglesia. Eso implica que debe ser inmanente a los movimientos populares. No se trata solo de ofrecer a los movimientos populares conocimientos que permiten superar la inevitable ingenuidad de los inicios. Se trata más bien de desarrollar una acción educativa que permita en profundidad a los movimientos populares de incorporar en su visión la comprensión de la complejidad. Hemos dicho al inicio que los pobres muchas veces son también pobres de conocimientos. Eso es cierto, pero hay un patrimonio enorme de conocimiento y también de conocimiento de la complejidad que está disperso en la masa del pueblo. Ayudar al pueblo a conectar a ese conocimiento disperso. Construir procesos en que el pueblo se transforme en sujeto de su propio conocimiento y acción. Aprender del pueblo sus conocimientos para devolverlos, reelaborarlos, es el otro lado de la tarea del compromiso político. Para ser pueblo, la masa necesita una clase dirigente que la anime, que le dé motivación y conocimientos que le faltan. Este proceso no puede, pero, ser simplemente un aporte de conocimientos desde afuera. Eso es un proceso, dice el Papa, de profundización y de descubrimiento de la sabiduría
propia del pueblo. Voy a terminar. Esta cultura del pueblo es profundamente religiosa y creo también en Chile es religiosa cristiana, pero muchísimas veces es humillada por la cultura dominante. Ha perdido muchas veces confianza en sí misma, en su capacidad de ser criterio de juicio o de guía para la acción. Si los intelectuales populares deben ofrecer los instrumentos para la comprensión de la sociedad compleja, los valores de referencia son los de la cultura del pueblo, valores tal vez olvidados y que resurgen en la acción de los discípulos misioneros y de los movimientos populares. La tarea del intelectual popular es de demostrar en qué modo el afronto de los problemas complejos puede venir a partir de los valores populares cristianos. La capacidad de comprensión y de conducción de la sociedad compleja no requiere la renuncia a la cultura popular, sino su profundización. En este camino se reconstituye el vínculo entre pueblo y clase dirigente. Nace una clase dirigente nueva, que es inmanente al pueblo y es intrínsecamente popular. Fundamentalmente la finalidad de la acción política democrática es que todo el pueblo sea clase dirigente y superar la distinción entre clase dirigente y pueblo. Esto es claramente imposible, pero cuanto más la clase dirigente es numerosa y enraizada en las diferentes realidades populares, tanto más la realidad se aproxima al modelo ideal. Gracias. Gracias, Padre Paolo. Gracias también a Jonathan. Queremos dar paso ahora a la ronda de preguntas. Les recordamos a todos quienes nos están siguiendo que pueden escribir sus preguntas a través de menti.com y vamos a tener un espacio de media hora para este diálogo. Importante recordar también que las exposiciones de estos 4 días de Semana Teológico Pastoral van a estar disponibles en nuestra página web www.iglesiadesantiago.cl para quienes quieran revisar los documentos o ver nuevamente los videos de esta transmisión. Padre Paolo, hay una primera pregunta que se refiere a si lo que está en crisis es un cierto modelo de iglesia. ¿Cuáles serían los elementos de este modelo actual que deben funcionar definitivamente? La risposta è complessa. La respuesta es compleja. Soltanto chi vive in quell'ambiente può sapere. Porque son cosas que quienes viven en el ambiente lo pueden saber. Io posso rispondere un po' dell'Italia, un po' di Roma. Yo puedo responder un poco de Italia y un poco de Roma. C'è qualcosa che per la globalizzazione che ci interessa, forse vi interessa. Hay algunas cosas que por la globalización pueden interesar. Però alcune cose ho detto ieri. Algunas cosas ya las he dicho ayer, Quando vi spiegavo di come la Chiesa ha reagito alla modernità de cómo la Iglesia ha reaccionado a la modernidad o alla questione di qual è il posto della Chiesa nella società, o a la cuestión de cuál es el lugar de la Iglesia en la sociedad, in una società che si costruisce facendo a meno di Dio. en una sociedad que se construye dejando de lado a Dios. Quando ha convocato il Concilio Vaticano II, Cuando se ha convocado el Concilio Vaticano II, Papa Giovanni el Papa Juan XXIII ha scritto nella bolla di convocazione del ha escrito en la bula de convocación, si tratta di mettere a contatto se trata de colocar en contacto con le energie perenni e vivificanti del Vangelo con la energía permanente y vivificante del Evangelio, questo mondo moderno este mundo moderno che da alcuni si è voluto costruire que de algún tiempo se ha querido construir a prescindere da Dio. prescindiendo de Dios. Questo mi sembra che dice un compito che riguarda tutti, Esto me parece que es un trabajo, un desafío que contiene todo, il padre Jonathan sa, a scuola io dico que normalmente nosotros en la escuela escuchamos decir del profesor,
è rispondere alla domanda cosa c'entra Dio col mondo. Responder a la pregunta, ¿qué cosa tiene Dios? ¿Qué cosa se presenta a Dios para hablar con el mundo? Perché Dio c'entra col mondo? Porque Dios entra en el mundo. Questo mi sembra, per stare all'immagine della chiesa ospedale da campo, Esto me parece para estar en la imagen de la iglesia como un hospital de campo, de campaña. la cassetta degli attrezzi che bisogna avere sempre in mano. Quando metti le medicine dentro la cassetta, sì, sì. di pronto soccorso. Sí, sí, tener siempre en mano los útiles para poder sanar a las personas. Bisogna che noi abbiamo risposto per noi stessi. Necesitamos primero nosotros responder a nuestras propias. Cosa c'entra Dio con me? Perché credo in Dio? Lo primero es responder a nuestras propias interrogantes. ¿Qué cosa tiene que ver Dios conmigo? ¿Cómo Dios entra en mi vida? Le polarità che dicevo ieri. La polaridad que decía ayer. Uomo, donna. Hombre, mujer. Anima, corpo. Alma, cuerpo. Persona, società. Persona, sociedad. Sono le domande che ogni giorno ogni uomo deve affrontare. Son las preguntas que cada día cada hombre debe enfrentar. Le tensioni che ci fanno vivere. Las tensiones que significan vivirlas. Allora, ieri dicevo, io credo che questi sono i campi della vita pastorale. Ayer decía que estos son los campos de la vida pastoral. L'anima corpo. El alma cuerpo. L'amore e la famiglia. El amor y la familia. Il lavoro e la vita sociale. El trabajo y la vida social. L'educazione e la cultura. La educación y la cultura. Io penso che bisognerebbe lavorare su questi campi. Yo pienso que necesitamos trabajar sobre este campo. Possiamo lasciare tutto il resto. Y podemos dejar todo el resto. Ieri dicevo anche la liturgia ha un posto particolare. Ayer también decía que la liturgia tiene un lugar particular. Perché non è un campo pastorale. Porque no es un campo pastoral. È la fonte e il culmine di tutto. Es la fuente y el culmen de todo. È l'avvenimento per cui Dio entra nel mondo. Es la revelación, la forma por la cual Dios entra en el mundo. Y entra concretamente, materialmente, fisicamente. Y entra concretamente, materialmente, físicamente. Questo penso che sia una semplificazione importante e facendo così incontriamo l'interesse di tutte le persone. Esto me parece que es una simplificación importante y haciéndolo así encontramos el interés de todas las personas. Come dicevo ieri, non c'è nessun uomo, nessuna donna. Como decía ayer, no hay ningún hombre o mujer a questo mondo, en este mundo che non sia interessato ad amare e ad essere amato, que no esté interesado en amar o ser amado, a fare un lavoro che non lo aliena ma che lo realizza, hacer un trabajo que no lo que le significa un bien, que no le porta algo negativo, a garantire ai propri figli un'educazione buona, a poder garantizar a los propios hijos una educación buena e a vivere lui stesso una vita che ha significato. y a vivir él mismo una vida que tenga significado. Questo non è interesse solo dei cristiani, Este no es solo un interés de los cristianos, è quel che Dio ha creato, Dio Padre ha creato in noi es lo que Dios Padre ha creado en nosotros e che cerca il suo compimento. y que busca su plenitud. La Chiesa è al servizio di questo compimento. La Iglesia está al servicio de esta plenitud. Sí, hay una persona que quiere saber si, considerando el pragmatismo, la crisis de confianza en las instituciones y la desacralización de la sociedad actual, ¿cómo el mensaje cristiano puede aportar a la esperanza en esta crisis y desde la acción individual, desde la acción política o desde la acción comunitaria? Ho sempre il dispiacere che queste domande sono così importanti. Siempre tengo, no me gusta, La
siento cierta lástima de que estas preguntas son tan importantes che dovremmo riflettere tanto tempo. que deberíamos reflexionar mucho tiempo. Mi vergogno di dire qualche parola così. Me da un poco de vergüenza decir cualquier palabra de manera simple. Però sul tema della speranza io avevo detto qualcosa il primo giorno Sobre el tema de la esperanza, yo ya había dicho algunas cosas en el primer día, e stasera potremmo rispondere pensando alla parabola del grano buono e della zizzania. Esta tarde podemos responder a partir de la parábola del grano bueno y de la cizaña. C'è un grano buono, ed è certamente la parola di Gesù, il regno di Dio, Hay un grano bueno que ciertamente es la palabra de Jesús, el reino de Dios. quello che Dio fa nel mondo, Es lo que Dios hace en el mundo, creando il mondo, creando el mundo. e dentro a questo cose buone create nel mondo ci siamo anche noi. Y dentro de estas cosas buenas creadas en el mundo estamos también nosotros. C'è l'essere umano, El ser humano creato a immagine e somiglianza di Dio, es creado a imagen y a semejanza de Dios, che è come un seme che tende a crescere, a fiorire. que es como una semilla que tiende a crecer, a florecer. Però dice la parabola che c'è anche la zizzania. Pero dice la parábola que también está presente la cizaña. E questa zizzania rimane misteriosa, Esta cizaña permanece misteriosa. non si sa chi l'ha messa dentro. No se sabe quién la ha colocado. E quindi Gesù invita a vivere con pazienza, rinviando a un dopo. Y Jesús invita a vivir con paciencia, llevando a un después, direccionando a un después. Quando verrà separata la zizzania dal grano buono. Cuando estará separada la cizaña del grano bueno, Questa è la speranza, è la certezza del futuro. esta es la esperanza, es la certeza del futuro. La storia, la vita, il mondo sono nelle mani di Dio. La historia, la vida están en las manos de Dios. E questo è certo. Y esto es cierto. Noi siamo dentro a una lotta tra grano buono e zizzania. Nosotros estamos en una lucha entre grano bueno y cizaña. E questo non è il tempo in cui strappare la zizzania. Esto no es el tiempo para arrancar la cizaña. Avere questa difficoltà e questo lavoro di crescere insieme alla zizzania Tener esta dificultad de crecer en conjunto a la cizaña non vuol dire essere indifferenti al male no quiere decir ser indiferente al mal o lasciare che tutto vada come vada. o dejar que todo vaya como tenga que ir. Il grano deve crescere, El grano debe crecer, deve poter essere raccolto. debe poder ser recogido. Gesù dice che deve essere messo dentro al granaio. Jesús dice que debe ser puesto dentro del granero. La forza della speranza è questa di non distruggere il bene La fuerza de la esperanza es la fuerza de no dejar destruir el bien e dare la sicurezza che tutto ha un senso, y dar la seguridad de que todo tiene un sentido, anche se noi soffriamo la pazienza di Dio. aunque también nosotros suframos la pasión del Señor. En la paciencia del Señor. Il grano e la zizzania che crescono insieme. El grano y la cizaña que crecen juntos. Ma il seme buono ha dentro di sé la forza, la volontà della crescita. Pero la buena semilla tiene dentro de sí la fuerza y la potencia del crecimiento. Questa cosa anche dà speranza. Esto da esperanza. Dice Gesù che il seme buttato cresce da solo, come neanche il contadino lo sa. Dice Jesús que la semilla crece solo, ni siquiera el sembrador sabe cómo lo hace. In Evangelii Gaudium il Papa dice che c'è un pessimismo sterile nei cristiani. En la encíclica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice que en los cristianos hay un pesimismo estéril. È questo pessimismo che non vede nel grano buono tutta la vita che c'è. Este pesimismo que no es capaz de ver en el grano bueno toda la vida que hay. Sí, precisamente la tercera pregunta se relaciona un poco con lo que está hablando Padre Paolo respecto del grano y la cizaña.
Y la pregunta es, ¿cómo puede nuestro discipulado misionero superar la corrupción política y económica que ha llevado a la pérdida de confianzas desde un liderazgo no impositivo? Io penso che bisogna organizzarsi, Yo pienso que necesitamos organizarnos, studiare, estudiar, prepararsi, prepararse, tutte quelle cose che dicevo parlando degli intellettuali, todas aquellas cosas que había dicho sobre los intelectuales. sono compiti che non possono essere soltanto auspicati seria desiderati, Son cosas que no solamente pueden ser deseadas, devono essere progettati, deben ser proyectadas, sostenuti, sostenidas, educati educadas. e in questo senso bisogna superare quello che prima chiamavo l'ingenuità. En este sentido, debemos primero superar lo que antes yo había llamado la ingenuidad, Per arrivare a saper usare o essere in politica para llegar a saber usar o estar en política gli strumenti propri della politica. con los instrumentos propios de la política. Perché serve la fede nella politica? Perché il disegno ultimo ¿Por qué sirve la fe en la política? Porque el diseño último a cui tende la vita della nazione a la cual tiende la vida de la nación, del país, deve essere un progetto trascendente assoluto. debe ser un proyecto trascendente, absoluto. La politica che lo realizza invece è concreta, pratica, La política que la realiza es concreta, es práctica. deve fare compromessi, Debe hacer compromisos, deve trovare alleati, debe encontrar aliados, deve saper mettere dentro alle procedure i punti dove vuole arrivare, gli obiettivi dove vuole arrivare. debe saber colocar en los procesos los puntos donde quiere llegar. Così si supera e si passa da una specie di ingenuità romantica Así se pasa desde una ingenuidad romántica a una concreta azione che cambia una situazione corrotta. a una concreta acción que cambie una situación corrupta. Mi sembra importante il discorso che facevo dell'equipe e dell'essere insieme, Me parece importante el discurso, las palabras que he dicho del equipo, el de trabajar en conjunto. perché dove c'è corruzione c'è sempre una certa separazione. Porque donde hay corrupción siempre hay una cierta separación. Il potere delle elite non è mai un potere popolare. El poder de la élite no es jamás un poder popular. Questo di tenere la relazione col popolo Esto de tener la relación con el pueblo è uno dei contributi che la Chiesa può dare, es una de las contribuciones que la Iglesia puede dar, non solo per fare i poliziotti che vigilano no es solo para hacer como la imagen de un policía que está vigilando o che denunciano, o que denuncia, perché costruiamo relazioni buone, sino para que construyamos relaciones buenas, ma senza aver paura dei conflitti, pero sin tener miedo a los conflictos, senza aver paura delle tentazioni che ci sono nella politica sin tener tentaciones del miedo a las tentaciones propias de la política e senza essere ingenui rispetto al potere che il denaro e il potere hanno. y sin ser ingenuo del poder que el dinero da, perdón. In questo senso la categoria del discepolato missionario En este sentido, la categoría del discipulado misionero è molto interessante. es muy interesante. Sí, y precisamente respecto de lo que señalaba del aporte que pueden hacer los católicos. Hay una persona que consulta si la doctrina social de la Iglesia debe estar siempre en el político católico y por qué la doctrina social de la Iglesia ha sido tan poco difundida por la Iglesia en general. Existe esa percepción. Sì, è una percezione giusta. Se vi ricordate quando parlavo l'altro giorno, vi dicevo Es una percepción real. Si ustedes recuerdan cuando yo hablaba el otro día, yo decía
che la dottrina sociale è stata molto criticata anche dentro la Chiesa, que la doctrina social ha sido muy criticada incluso dentro de la iglesia, da movimenti, da teologie che la pensano paternalista, de movimientos de la teología que la piensan como paternalistas, anche perché è stata spesso presentata come una morale sociale, y también porque ha sido presentada algunas veces como una moral social, cioè dei principi es decir, de los principios da affermare para afirmar, piuttosto che un progetto concreto che cambia le cose. haciendo que pareciera que fuera un proyecto concreto que cambia las cosas. Ora, la dottrina sociale della Chiesa ha lo stesso problema che dicevo prima tra assoluto e concreto. La doctrina social de la iglesia tiene el mismo problema de lo que decía primero, entre lo absoluto y concreto. I principi sono assoluti. Los principios son absolutos. La realtà concreta, La realidad concreta, come si fa a metterli insieme? ¿cómo se hace para colocarla juntos? Questo è appunto il compito della teologia pastorale. Este es el punto de trabajo para realizar de la teología pastoral E di un cristiano impegnato in politica. y de un cristiano que está desafiado o quiere trabajar en política. È come avere l'indicazione di dove andare, Es como ver las indicaciones dónde andar, dónde ir, però dovendo costruire la strada. pero debiendo construir el camino. Questo compito è esattamente quello che spetta la comunità cristiana. Este es el trabajo que le corresponde y que espera la comunidad cristiana. Posso fare un esempio? ¿Puedo hacer un ejemplo? Io ho un prozio che è morto nella prima guerra mondiale. Yo tenía un tío que ha muerto en la Primera Guerra Mundial. È morto, sapete che l'Italia nel 1917 ha avuto una grande sconfitta. Ustedes saben que en Italia en el 1917 ha existido un gran conflicto. In una parte al nord-est dell'Italia, En una parte en el noreste de Italia, dove c'era anche questo zio donde estaba este tío, che aveva 19 anni. que tenía solo 19 años. E quando è morto, gli hanno detto in quella battaglia, noi dobbiamo prendere, c'era una chiesa sopra una collina dove c'erano gli austriaci. Cuando él ha muerto le habían dicho que debían tomar una colina donde estaban los austriacos. E avevano detto che per prendere questa chiesa, invece di fare una manovra a giro, a tenaglia, Y habían dicho que para tomar la iglesia que estaba en la colina debían hacer un giro, una maniobra girando sobre la colina. invece di fare così, di fare la manovra apposta. En vez de hacerlo así, han hecho la maniobra contraria. Loro hanno fatto questo, Ellos han hecho esto. il generale aveva detto lì non ci sono gli austriaci, El general había dicho, ahí no se encuentran los austriacos. e quando hanno cominciato la manovra hanno trovato gli austriaci. Y cuando han comenzado la maniobra, han encontrado los austriacos. Non potevano tornare indietro e chiedere al generale adesso cosa facciamo. No pueden haber retrocedido y haberle preguntado al general qué cosa debemos hacer. Bisogna avere l'obiettivo, Es necesario tener el objetivo, ma bisogna avere ciascuno le capacità per fare la manovra. pero también es necesario a alguno que tenga la capacidad de hacer la maniobra. La dottrina sociale della Chiesa ci dà i principi, La doctrina social de la Iglesia da los principios, l'obiettivo, el objetivo, ma la manovra pero la maniobra dobbiamo avere competenze noi. tenemos que tener nosotros las competencias para realizarla. In una situazione complessa, En una situación compleja, il potere non va concentrato, el poder no va concentrado, va condiviso. se comparte. E la dottrina sociale forma La doctrina social forma questa mentalità, esta mentalidad, ma ha bisogno delle competenze, delle capacità di tutti. pero debe y necesita de las competencias y de la participación de todos. Se fate scuola di formazione politica, Si se hacen escuelas de formación política, soltanto studiate le encicliche sociali, si estudian las encíclicas sociales, ma non
diventate capaci di gestire un comune, un ayuntamiento. Sí, sí, no, pero no son capaces de administrar o de gobernar una comuna, un municipio. Fare un bilancio, le voci, spesa, entrata, il balance. Ah, de hacer un balance, de hacer una investigación. Se non siete capaci di organizzare la produzione di qualcosa, Si no son capaces de organizar la producción de cualquier cosa, voi dite cose giuste, ustedes dicen qué cosa es justa, no, dite cose Ah. giuste, dicen las cosas justas, ma non le fate. pero no las hacen. E questo è il motivo che la dottrina sociale è sentita come inutile. Esto es el motivo por el cual la doctrina social de la Iglesia se escucha y se siente como algo inútil. L'altro motivo è che i temi sociali El otro motivo es que los temas sociales sono tante volte sentiti come, proprio perché molto concreti, son muchas veces sentidos porque que son normalmente muy concretos, sono sentiti come altro rispetto alla fede. son entendidos como otra cosa respecto a la fe. E allora penso che uno dei problemi sia che non valutiamo abbastanza l'incarnazione. Ahora pienso que uno de los problemas es que no somos capaces de valorar lo que significa la encarnación. Il dato umano, la vita umana, la concreta vita dell'uomo El dato humano, la vida humana, la concreta vida del hombre, non sono accidenti da togliere per trovare Dio. no son accidentes que se deben cortar, se deben sacar para encontrarse con Dios. Sono il luogo in cui Dio si manifesta. Son los lugares en los cuales Dios se manifiesta. Questo riguarda anche la vita sociale. Esto lo que significa también integrar la vida social.